todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estoy haciendo un videito de Martinique, como pueden ver atrás, y la playa se llama Les Anses d'Arles. Es una playa muy conocida porque hay una iglesia muy colonial aquí y hay unos barcos muy turísticos esta parte y todo, pero de todas maneras les voy a hacer el videito. Espero les guste de esta serie de aquí de la Martinique que me vine, así que hay varias cosas que ya les he hecho de aquí. Espero lo disfruten y muy bacana la playa. Y aquí quería aprovechar para volverles a hablar de lo importante que es rentar un carro, una moto o algo para poderse mover a través de la isla. Si quieren quedarse siempre en el mismo sitio no hay ningún problema, pero si quieren realmente moverse necesitan un carro porque el transporte público parece que es muy flojo y no está muy bien estructurado. Además que se van a dar cuenta que hay muchos paisajes y todo, manejan por sitios muy chéveres, aunque las carreteras, como se dan cuenta, son bastante apretaditas, casi todo es de un carril viniendo y un carril subiendo, así que ahí les quería mostrar. Es una isla de 65 kilómetros de norte a sur y de 30 kilómetros de este a oeste. Así que realmente no es tan chiquita. Y si quieren visitar las playas, que realmente hay unas que valen muchísimo la pena, además que hay un volcán, además que hay una ciudad destruida en la erupción del volcán, que también les voy a hacer un video de esto, así que no se pierdan la serie de esto. Y como ven, realmente hay bastante recorrido que hacer para ir de un sitio a otro. Bueno, y por fin llegamos. Vean la alcaldía, que está claritica. Y esta iglesia es muy conocida aquí, por eso fue que vinimos a esta playa. Así que ahí vamos a dar una vueltica. Miren esto tan espectacular aquí. Miren cómo se llama, bien claritica la ciudad, vean. Les Anses d'Arles. Bueno, les cuento que se ve bastante turístico esto, bien bacano. Ahora vamos a ver toda la vuelta. Hay zona de wifi, los baños, todo está bien organizadito. Quedan tan bacano aquí para tomarse la foto, vean. Qué buenos los barcos ahí, ese barco allá grandísimo. A ver si puedo sacar el dron ahorita y le damos una vuelta a esto. Y la ciudad de al lado, o sea, todo es realmente, no es que sea como separada de la ciudad, sino que la ciudad está justo detrás de nosotros, en la primera calle. Es una de las playas que he estado más gente, definitivamente. Bastantes restaurantes y todo está abierto hoy. Miren las casas en la parte de arriba en la montaña. Vean un paneadito de toda la playa aquí, vean. Bien bacano, ¿sí o no? Miren los restauranticos tan sencillos y todo, pero pues con sus mesas en la playa y toda la cosa. Bacano, ¿sí o no? Bien hechecito. Bueno, y por aquí contarles que es el final de la calle. Miren que aquí está el restaurante. Había un restaurantico ahí detrás, ahí nos instalamos. Vamos a ir a nadar un poquito. Y miren pues de lo que tiene cara esto. No es que sea muy lujosa ni nada, ¿no? Pero pues, ahí les muestro. Supuestamente hay un cementerio por aquí cerca y todo. Voy a averiguar a ver si hay duchas en algún lado, supuestamente. Y ahí se acaba la calle, vean ahí pues. Para que se ubiquen, ahí está la playa. Esta es la calle principal que creo que se termina aquí. Y vean dónde está el cementerio. Hay alguien ahí, así que por respeto no voy a entrar mucho. Pero miren, aquí está.
Vamos a ver si puedo volar un poquito ahorita, pero pues ya saben. Para que se ubiquen, ahí está el cementerio que acabamos de ver, que estaba al final de la playa allá. Este es como el asadero, ahí estamos. Ahí este fue el restaurante que les mostré ahorita, apenas que arranqué por el otro lado. Y miren como la calle principal que les decía que como que se acaba. Hay una desviación realmente, así que vamos a caminar ahí hasta el final de la... o al menos hasta donde está la iglesia que vimos al principito que llegamos. Vean, aquí pueden alquilar las máscaras y pueden ir a bucear. Y vean las casitas por aquí, hay unas que están como más abandonaditas y todo, pero si no, miren los coloridos. Eso sí que me gusta a mí porque le da mucha vida, ¿sí? No sea muy lujosa, se ve bonita, me parece a mí, pues, me parece. Hay pequeñas entraditas por todo lado y parqueadero y toda la cosa. Miren esta casa de toda la esquina, cómo se ve esto, wow, increíble, ¿sí o no? Miren esas ventanas y todo, vea, wow. Y esta es la alcaldía. Toman esto, eran como las 3 de la tarde aquí, ¿eh? Bueno, y la parte principal, así que vamos a una vueltica. Oh, miren esta casa de toda la esquina tan bonita. Vamos a una vueltica por aquí. Miren lo que les mostré ahorita, donde venimos. Y aquí esto es como la mitad realmente, ¿vea? Donde está el muelle es como la mitad de la playa. Así que vamos a una vueltica. Miren la parte de aquí tan bonita. Sería como la parte izquierda viendo la iglesia de frente, y hay otro monumento para la Primera Guerra Mundial. De esto ya les había mostrado otro video, que había un monumento de la gente que murió de este territorio francés por los franceses en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, porque es que es la 1914-1918. Así que aquí tienen un monumento justo al lado de la iglesia de eso, y las personas que murieron en él. Bueno, eso está bastante oscuro, vamos a ver cómo se ve. Miren aquí. Me imagino que está bastante sencillita. Me tienen tapados las ventanas abiertas y todo. Realmente como debe ser, ¿no? En estos sitios aquí tan tropicales. Vean el altar, se ve que es iglesia cristiana porque tiene batería ahí. Entonces tocan y todo. Y vean, de esto tiene la cara del altar y todo en la parte de atrás. Es sencilla, pero es bien bonita. Es que no necesita más. Vean qué bonita. Y está justo enfrente del muelle. Hay una salida como por aquí atrás. Vean tan bonita. Bien bonito esto. Y para que se ubiquen, aquí estamos en la parte de atrás de la iglesia. Vean las casitas, pero mírense esta esquina tan bacana. Está esta que está muy abandonada. Es más, hay un árbol ahí adentro. Está esta. Miren esta que está más o menos abandonada, pero miren estas tan bonitas de aquí. Esta es súper bonita y esta también muy bonita. Me imagino que rentan ahí porque dice muebles de turismo F2, F3 y F4. Así que debe ser algo ahí. Vamos a dar una vueltica por aquí a ver cómo nos va. Vuelve y juega para que se ubiquen. Ahí está la parte de atrás de la iglesia. Y vean, aquí está. Vean la casa que está aquí tan bacana. Y fuera de eso, al otro lado dice que es que policía municipal. Vean esto, vean. No, esto de tener años ahí hecho. Así que bacanísimo estos frentes, digámoslo así. Y aquí está la alcaldía, pero esta es la alcaldía por la parte de atrás, no como la mostré ahorita llegando.
Vean el nombre de la calle, se llama Félix Ebú. Y aquí fue por donde realmente llegamos y nos parqueamos. Es aquí mismo. Es que tomé, ¿ah? Miren, como les decía, ahí está el muelle y llega justo a la iglesia, ¿no? Entonces miren cómo se ve desde aquí, desde el mar, todo, ¿no? Es chévere, supuestamente es una de las conocidas por su iglesia y todo. Vean los edificios en la parte de atrás, que también hay bastantes residentes realmente. Y el pueblito, pues qué bacano, chévere, chévere. Les quiero dar un recorrido por la última parte de la playa del otro lado, que realmente cuando llegué fui más al otro lado, porque allá fue que nos sentamos. Pero miren la parte rocosa y todo. Y los barcos, hay bastantes barcos. Yo imagino que esos barcos están ahí, pero te llegan en una lanchita o algo para llevarte hasta la orilla, porque les toca dejarlos ahí porque es muy bajito el mar. Así que chévere, chévere, les cuento, muy bacano. Vamos a ver hasta dónde nos lleva y nos venimos por la callecita cuando lleguemos. Miren la casita azul tan chévere. Hay como un estadero aquí realmente y sigue como una tiendita donde venden cosas como de máscaras y todo para bucear. Y estamos ya al final de la playa como tal realmente. De todas maneras, pues les voy a ir a dar la vuelta por la calle también, a ver cómo nos va. Pero sí, las callecitas son muy bonitas. A la gente ahí filmando, metida en el agua. Así que muy bacano. Wow. Bastante yate. Yo me imagino que ahí están durmiendo. Hay gente que queda ahí durmiendo, ¿no? No sé si alcanzan a ver, la última casa tiene una bandera de Brasil. No sé si sean brasileros o qué. Y miren aquí cómo se va comiendo el mar, el cemento, ¿ah? Es muy bravo ese mar, definitivamente. Y aquí hay algo como antipolución. Vamos a ver, me imagino que tiene algo para recoger los plásticos y toda la cosa. Vea el pelícano ahí comiendo, vea. Ahí tiene algo en la boca ahí. Sí, el pelícano tiene algo ahí en la boca. Increíble, ¿cierto? Un animalito. Si lo ven, creo que la está como quebrando o algo así. Está quebrando la cáscara, no sé qué es lo que tienen, ¿no? Pescando, ahí está, ¿verdad? Cogiendo puros pedacitos. Muy chévere, vean ahí para pescar langosta y todo arriba. Si se dan cuenta, esas cajas que son como negras, metálicas, altas, eso es para pescar langosta. Bueno, vamos a dar una vuelta por la callecita a ver cómo nos va. Este es el símbolo de la playa, que es como una conchita. Si se dan cuenta, es como una conchita aquí. Y por aquí entra uno. Mira lo chiquito que es. Por aquí entra uno y llega de la playa a la vuelta principal ahí. Vean el estadero, aquí está. Muy bacano, aquí se ve la playita muy bien y la primera calle. Como un centro comercial aquí y le venden frutas también. Pero pues no vamos a entrar, vamos a una vuelta bastante leve, ¿no? Miren aquí este almacencito, miren la toalla tan representativa de aquí, ¿sí? Recuerden que esto aquí se llama Les Anses de Alet, o de Ali, porque realmente la última letra no se dice casi nunca en francés, pero pues no conozco el sitio, entonces no sé, no sabría decirles, pero sí más o menos. Vean el estaderito que les dije ahorita. Y bacana, bacana la playita aquí ya. Miren, pues aquí les advierten que la bañada no está supervisada y en la playa no se aceptan perros. Así que los perros no están permitidos. Para que sepan, si vienen con perros, que no pueden venir entonces para acá. En esta casita tan chévere, ¿eh? Esta sí alguna vez fue y ya no lo es.
Está acá también, vean. Parece abandonadita ya. Está todo cerrado. Y justo la iglesia, qué triste, ¿no? Debería estar más pilosa porque está muy bien, hermano. Está muy bien esto. Wow. Bueno, yo pienso que de aquí me despido. Espero les haya gustado el video. Un sitio bastante nuevo. Acuérdense que aquí hay una serie bastante grande que les he hecho de la Martigny. Recuerden que es un territorio francés y todo. La iglesia les di la vuelta, les di a la derecha primero, luego les di el muelle y en la última fue la parte de atrás. Así que espero les haya gustado, espero les hayan disfrutado y nos vemos en el próximo capítulo. No olviden de suscribirse, de compartir y ya nos vemos. Chao, chao.